tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar los llamados, los escogidos. Y eso lo vemos en Mateo 22:14. ¿Qué nos dice Mateo 22:14? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé sabiduría y entendimiento sobre el estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por este día que amaneció, Señor. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, Padre amado. Gracias por el aliento de vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos provee los alimentos, Señor. Hoy vamos a estudiar los llamados, los escogidos. Te pido, Señor, la dirección para que nos guíe y nos dé entendimiento en tu palabra. Todo te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Los llamados, los escogidos. Se refiere a Dios. Extiende una invitación de salvación a todos, pero solo son unos pocos que responden de manera genuina. Esa invitación mostrando fe y una transformación. Los llamados en la cual Dios nos está haciendo el llamado. Dios hace un llamado en general para que oigan el mensaje, para que oigan la palabra. El llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dios está llamando a aquellas personas que necesitan del verdadero amor de Dios. Los llamados se refieren a una invitación universal que Dios ofrece, a todas las personas para la salvación. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetrón, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció un ángel de Jehová en una de las llamas de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? A él le causó admiración. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese es el llamado que le hace Dios a Moisés. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He decidido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche, miel, a lugares del Caneo, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Ebeo y del Jubeseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por ahora, ven por tanto ahora te enviaré al faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjense, este es el llamado que le hace Dios a Moisés para que vayan a cumplir el mensaje en el cual iba a ser liberado el pueblo de Israel, que tenía más de 430 años de esclavo en Egipto. Entonces, el llamado que Dios le hace a Moisés. Entonces, aquí Dios lo está llevando a una formación de amor y de bendición. ¿Para qué? Porque Él es el escogido para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de 430 años. Ahora, los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Son aquellos que responden de manera activa, fiel a ese llamado, aceptando y recibiendo a Cristo Jesús con fe. Ahí está la formación de Dios. Entonces, los llamados y los escogidos, porque Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Cuando Dios le hizo el llamado a Jonás para que fuera a llevar el mensaje a Nínive, y él de ir a Nínive se desvió y se fue para Tarso, ¿verdad? Se desvió. Entonces, Dios le había dado un mensaje a Jonás para que fuera a Nínive a llevar el mensaje. Pero ¿cuál fue el terror que se llenó Jonás? Porque era un pueblo lleno de asesinos, violadores, bueno, idolatría totalmente, alejado de Dios. Pero el plan de Dios era salvar al pueblo de Nínive, salvarlo, para que Jonás llevara el mensaje. Y él fue el escogido para llevar el mensaje al pueblo de Nínive. Entonces, por eso es que Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y eso vamos a estudiar aquí a 1 Samuel, en el capítulo 16, versículo 1 al 13. ¿Qué nos dice? Vamos a buscarlo. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 16 de 1 Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llamó a Isaí al sacrificio: y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirá al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: especifica tu venida. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, sacrificado y venid conmigo al sacrificio, santificando él a Isaí y a tus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón de cada persona. Entonces llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá y le dijo: tampoco has elegido a Jehová. E hizo pasar a Isaí los 7 hijos suyos delante de Samuel,
Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. A ninguno de los 7 hijos eran los elegidos para ungirlo, para ser el nuevo rey de Israel. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y él hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojo de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque era el nuevo rey de Israel, que era el profeta David. Entonces, ¿cuál era el mensaje que tenía que llevar Samuel? Era ungir al nuevo rey de Israel. Porque el llamado que Dios le hace a Samuel era para que fuera a ungir al nuevo rey de Israel. Por la desobediencia apartó a Saúl y ungió al nuevo rey, que era el profeta David. Ok, seguimos avanzando. Entonces, Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Por eso Dios nos habla y nos dice el mensaje que Dios transmite, de ese llamado, que nos hace ese llamado para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. A ti te está haciendo el llamado, hermano, para que siga la obediencia. Él te está haciendo el llamado para que tú escudriñes la palabra, para que te llenes de amor y de bendición. Ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Ahora, las 5 personas que fueron llamadas por Dios. Las 5 personas: Abraham, Moisés, Samuel, Isaías y Pablo. Estos fueron los 5 grandes hombres que fueron llamados por Dios y fueron los escogidos, porque a través de Abraham venía esa gran nación, o esa descendiente de Abraham, venía la gran nación de Israel. Ok, cuando estudiamos a Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, Dios me está hablando aquí en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeres, y a los que te maldijeres, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le hace el llamado a Abraham para que vaya a la tierra de Canaán. En él se iba a desarrollar la gran nación de Israel, porque era la descendiente en la cual se iba a formar el pueblo de Israel. Ok, cuando estudiamos a Éxodo capítulo 3, versículo del 11 al 14, ve lo que me dice. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés tenía temor de ir a Egipto. Tenía temor. Estaba, como se dice, no, busque a otro, envía a otro, porque yo no voy. Pero Moisés era el elegido por Dios. El elegido por Dios, el escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le hace un llamado a Moisés para que vaya a Egipto.
porque él era el escogido para salvar al pueblo de Israel de los 430 años de esclavitud. Y Dios ya había elegido a Moisés como líder para sacar a Egipto de la esclavitud de los 430 años. Entonces, aquí Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas para que nosotros entendamos qué es el llamado. Entonces, cuando Dios le hace un llamado, le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él había sido elegido para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Fíjense, el llamado que nos hace a nosotros Cristo Jesús en este momento. Él nos está haciendo el llamado, que lo busquemos, que lo amemos de corazón, porque ese es el llamado que Él nos hace todos los días para seguir ese camino de obediencia de la palabra del Señor. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Fíjese usted, Pablo es llamado por Cristo Jesús a ser apóstol para Cristo Jesús, para que lleve el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, por eso es que no tenemos que rehusar de la palabra, aceptar la invitación cuando Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros. Vamos a estudiar el libro de Hechos en el capítulo 9, versículos del 1 al 19. Ve lo que nos dice, lo que Dios nos habla en su palabra. Y nos dice: Saulo, respirando, aún amenazaba y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando Saulo de Tarso perseguía al pueblo cristiano de Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar, coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por las manos le metieron en Damasco. Hermano, aquí Dios le está diciendo a él, porque él perseguía al pueblo de Dios. Y cuando leemos el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Has visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Sí, Ananías le temía porque era un hombre perseguidor de cristianos.
y perseguía a los cristianos para matarlos, los encerraba en la cárcel, los ponía a sufrir, porque él no quería saber nada de los cristianos. Y cuando leemos el versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido ha sido escogido por Dios. ¿Quién ha sido escogido por Dios? Pablo. Saulo de Tarso había sido escogido por Dios para llevar el mensaje, para llevar la palabra. Escogido por Dios. Este es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos. Dijo, hermanos, Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, aquí Dios nos dice, los llamados, los escogidos, son los seguidores de Dios, los fieles y leales de cada época. Son aquellos que aman y cuyo compromiso con Él está firme, que no puede ser sacudido por ninguna circunstancia. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel. Dios siempre ha tenido un pueblo escogido por Él para que muestre al mundo y proclame la verdad acerca de su carácter y defienda su causa en la tierra. Los llamados son hijos de Dios. Los llamados son aquellos que Dios le hace el llamado para que busquen la palabra del Señor, que le permita a Él de entrar en su corazón, que le permita a Él llevar una vida ordenada a cada uno de nosotros. Por eso Él nos hace el llamado a cada uno de nosotros. Y cuando estudiamos a Hechos, en el capítulo 1, versículo 13, me dice lo siguiente: y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Santiago. Entonces, aquí Dios me está hablando y me está diciendo. ¿Por qué? Porque estos hombres fue lo que Jesús le hizo el llamado para que fueran discípulos de Dios. Discípulos para que transmitieran la palabra, para que llevaran el mensaje de la palabra del Señor. Discípulos de Dios. Aquí estos grandes hombres de Dios, que Dios los escogió para que fueran discípulos, para que llevaran el mensaje, para que llevaran la palabra de Dios, para que todo pueblo, nación, lengua, pueblo supiera el amor puro de Dios. Los había escogido para que transmitieran el evangelio eterno, el evangelio de Cristo Jesús, para que toda persona se salvara y no se perdiera. Dios le está haciendo el llamado a toda la humanidad a través de Cristo Jesús. Dios nos hace ese llamado, pero Dios le hizo el llamado a los 12 discípulos que iban a estar con Él llevando el mensaje. Eran los escogidos de Cristo Jesús, los 12 discípulos de Dios. Ok, cuando estudiamos a Mateo capítulo 20, versículo 16, ve lo que me dice Mateo capítulo 20. Versículo 16 me dice lo siguiente:
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque son muchos los llamados que le hace el pueblo de Dios. Son muchos el llamado que le hace Dios Todopoderoso a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Son muchos los que van a una iglesia, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque son pocos los que obedecen el carácter de Dios. Son pocos los que escudrillan. Son pocos los que se alimentan de esta palabra, porque no quieren saber nada. Pero Dios le está haciendo un llamado a todo el pueblo en general. Le está haciendo un llamado, porque la salvación es para toda la humanidad. Porque Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Pero Él está haciendo el llamado para que obtenga la gracia. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, vas a alcanzar la gracia espiritual. Por eso Dios le está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, para que prediquemos, para que escudriñemos, para que nos alimentemos de esta palabra, para así nosotros vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Por eso cuando estudiamos a Mateo, capítulo 20, versículo 16, aquí me dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque son muchos los que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Son muchos los que rechazan a Cristo Jesús. Por eso Él nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros, para que lo sigamos, para que obedezcamos su palabra. Ok, seguimos avanzando. Este versículo enseña la obediencia y la fe, el reino de los cielos. Está abierto para todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando estudiamos Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación. Y Él ya nos había escogido. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Fíjese usted, por eso Dios aquí nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Ahora, cuando estudiamos Efesios, capítulo 5, versículo 16, ve lo que me dice. 5:16, y me dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El significado: aprovechando bien el tiempo o redimiendo el tiempo, implica usar el tiempo sabiamente para Dios. Usarlo sabiamente para Dios. ¿Por qué? Porque muchos usan el tiempo y lo desperdician. Se dedican a los placeres de este mundo. Se alejan totalmente de Dios. Entonces no lo usan sabiamente como Dios lo ordena en su palabra. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo indica ser obediente, seguir el camino de la obediencia de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, sé obediente para que vivas en la vida espiritual, en Cristo Jesús. Vivir espiritualmente en la obediencia para alcanzar la gracia espiritual. Eso es vivir bajo el Espíritu y no en los deseos de la carne, porque los deseos de la carne me condena y me lleva a la muerte eterna. Por eso Dios nos está explicando y nos está diciendo cuál es el camino que yo tengo que obedecer.
el camino de la santidad, el camino de la obediencia, para yo alcanzar la gracia espiritual. Ahora, Santiago 4:14. ¿Qué me dice Santiago? Vamos a estudiar a Santiago 4:14. Y me dice, aquí Dios me está hablando y me dice, ¿cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ok, ¿por qué se desvanece? Vamos a ver, ¿cuál es el problema? El significado de la persona que hace planes de manera arrogante, sin considerar que su vida es incierta y corta. ¿Por qué? Porque hace planes sin Dios. El yo, hace planes sin Dios y se aleja de Dios. Por eso Santiago aquí lo ratifica. ¿Cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque es vuestra vida, ciertamente es neblina. Estamos en la oscuridad porque no aceptamos el verdadero amor de Dios. Y se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué se desvanece? ¿Por qué se desvanecen sus planes? ¿Por qué se decaen? Porque no tiene a Dios en su corazón. El yo, la arrogancia, el orgullo, el yo, se desvanece. ¿Por qué se desvanece? Porque el yo está por encima del amor de Dios y no está Dios en su corazón. Por eso es importante, hermanos, en Cristo Jesús, buscar de Cristo Jesús, buscar la obediencia, manteniéndose firme en la palabra de Dios. Ok. Aquí Dios me habla y me dice lo siguiente. En Mateo 24:22 se refiere a las personas que han sido elegidas por Dios y protegidas de los sufrimientos en el tiempo del fin. Son aquellas personas que son protegidas. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Versículo 22. Y dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mira, aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿quiénes son los escogidos? Los 144,000 que van a estar en la presencia de Dios. Son los que están sin mancha, puros. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, esos son los escogidos, los 144,000, porque ya están sellados y van a estar en la presencia de Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían cortados. Y cuando leemos el versículo 23 dice: entonces si alguno os dijere, mira aquí está el Cristo, oh mira allí está, no lo creéis. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no quieren creer en Dios. Le respeto todo su derecho, porque Dios nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros. Y en la persona está si quiere creer o no creer. Si tú quieres ser salvo o no ser salvo. Eso depende de ti, no depende de mí, no depende de Dios. Eso depende de ti si tú le abres ese corazón a Dios para que Él te salve. Eso depende de ti, no depende de mí. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios nos da ese libre albedrío a cada uno de nosotros para que le abramos ese corazón si nosotros queremos aceptar a Dios o no. Eso está en ti. Ok. Entonces, aquí Dios me está diciendo, se refiere a las personas que han sido elegidas por Dios y protegidas de los sufrimientos en el tiempo del fin.
Cuando estudiamos a Mateo capítulo 7, versículo 15, me dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Son qué? Lobos rapaces. Por eso es que Dios nos está haciendo la invitación. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos. Mira, algo importante que tenemos que nosotros desarrollar es la palabra. Pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Él nos lo da a cada uno de nosotros. Pero tenemos que escoger los momentos en los cuales tenemos que agradarle a Dios. Porque muchas veces están los falsos profetas, los engañadores, porque están como león rugiente a quien engañar. Esos son los lobos, los falsos profetas. Entonces, Dios nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros, que nos alimentemos de la palabra. De la palabra. Ella testifica del verdadero profeta de Dios, que es Cristo Jesús. Aquí está. Aquí está la verdad de la palabra del Señor. Por eso que tenemos que seguir escudriñando la palabra. El significado que está en pie junto al Cordero son los representados, los que han seguido al Cordero, donde quieran que Él va. Son los elegidos de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y me dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, son 144,000 sellados. Eso quiere decir que son los 144,000 escogidos que van a estar en la presencia de Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Esos son los que van a estar ahí, los escogidos, que son sellados sin mancha, purificados, limpios. Aquí Dios me está hablando. Ahora, y Romanos capítulo 8, versículo 28. Y me dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que aman a Dios de corazón. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, eso es el llamado que nos hace Cristo Jesús cuando estudiamos a Juan capítulo 3, versículos del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía, porque le estaba hablando en la parte espiritual. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabe de dónde viene ni a dónde va, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Siendo él maestro de Israel. ¿Quién era él? Nicodemo. Era un maestro de Israel, pero él no sabía lo que representaba la parte espiritual. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere los celestiales? Entonces aquí Dios le está hablando en la parte espiritual a Nicodemo. Entonces ese es el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Nacer de nuevo significa nacer de nuevo espiritualmente, porque el viejo hombre que yo soy, al yo bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy naciendo de nuevo espiritualmente para alcanzar la gracia espiritual, para seguir el camino de la obediencia. Y ese es el llamado que nos está haciendo Cristo Jesús a cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos esa ordenanza, ese amor, esa pureza de Cristo Jesús. Servir a Dios, ser obediente total en la palabra del Señor. Y por eso Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros, que obedezcamos su palabra, que obedezcamos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, cuando leemos Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y yo he puesto para que vayáis y lleve fruto, y buen fruto, y permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos está haciendo Cristo Jesús? Que llevemos fruto, que busquemos más almas para Cristo, para que se salven y conozcan el mensaje de la palabra del Señor. Él nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros, para que vayamos a llevar el mensaje a toda nación, pueblo y lengua, para que conozcan la palabra del Señor, para que sean salvos en Cristo Jesús, para que obedezcan los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque cuando yo obedezco su palabra, voy a alcanzar la gracia espiritual, voy a alcanzar la gracia espiritual en Cristo Jesús. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado. Bueno, familia, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. El tema de hoy fue un tema muy saludable, porque nos llenamos de ese alimento espiritual que nos da fortaleza para seguir creciendo en la palabra de Dios. Bueno, familia, será esta otra oportunidad, seguiremos estudiando. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, el remanente, los escogidos por Dios, porque están obedeciendo la palabra de Dios. Sea uno de ustedes los escogidos, para que forme ese rebaño, en el pueblo maravilloso que es el pueblo elegido de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, Dios me lo proteja, y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Eso sí, hermanito, dale like y suscríbete a mi canal. Bueno, bye bye, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.